Nahum 1. El juicio venidero sobre Nínive. A. El carácter del Dios que trae juicio. 1. La profecía de Nahum. Profecía sobre Nínive. Libro de la profecía de Nahum de Elcos. A. Profecía. En los profetas, una profecía es un mensaje pesado de mucha importancia, pesado en el sentido de que produce tristeza o dolor. Y masa proviene del verbo levantar, nasa, por lo que puede significar llevar o levantar la voz. Del primer significado viene la traducción carga o cargar, y del segundo significado obtenemos la traducción oráculo o expresión. Wolf, en su comentario sobre Isaías. Gramaticalmente, podemos decir oráculo, pero dado que estos son oráculos pesados, tenemos justificación para llamarlos cargas. 2. Masa no solo significa una carga, sino también una cosa levantada, pronunciada o proclamada, también un mensaje. Es usado por los profetas para referirse a la revelación que han recibido de Dios para entregar a cualquier pueblo, en particular. Clarke. D. Sobre Nínive. La capital del imperio asirio era Nínive, la ciudad que escuchó la predicación de Jonás 100 años antes y se arrepintió. El llamado de Nahum fue para dirigirse a una ciudad que había vuelto a caer en el pecado y estaba nuevamente lista para el juicio. Y, entre otras cosas, la profecía de Nahum nos muestra que Dios no solo trata a los individuos como individuos, sino que también trata a las naciones como naciones. Esta es la profecía que establece, más claramente que ninguna otra, la verdad concerniente a la ira de Dios, en su aplicación nacional, Morgan. Las naciones tendrán que rendir cuentas ante Dios. 2. Nínive era una ciudad antigua y famosa. Fue fundada por el primer dictador mundial, Nimrod, Génesis 10:11. Desde los muros, templos, palacios, inscripciones y relieves de Nínive, se da un testimonio mudo pero elaborado de una ciudad que floreció hasta su destrucción en el año 612 a.C. En consecuencia, los magníficos edificios, los diseños artísticos y los proyectos de abastecimiento de agua de Nínive han hecho que se le compare a la antigua Versalles, ciudades principales del mundo bíblico. C. Libro de la profecía. Esto era más que un mensaje comunicado a Nahum en palabras o frases de Dios. Porque esto fue una especie de visión, de alguna manera Nahum lo vio. Cuando vemos la forma vívida y descriptiva en que Nahum escribe, entendemos que el libro registra lo que él vio en su profecía. Y Isaías 2:1 dice, lo que vio Isaías hijo de Amós acerca de Judá y de Jerusalén. Isaías vio un mensaje, y en cierto sentido Nahum también. De Nahum de Elcos, no sabemos nada más acerca de Nahum o la ciudad de Elcos. El nombre Nahum es una forma abreviada del nombre Nehemías, que significa consuelo de Yahvé. Puede ser que Elcos estuviera en la región de Galilea porque la ciudad de Capernaum, Mateo 4:13, Marcos 9:33, Juan 2:12, recibió el nombre de Nahum, Capernaum, ciudad de Nahum. Y no sabemos exactamente cuándo dio Nahum esta profecía. Mencionó la destrucción de la ciudad egipcia Noamón, Tebas, en Nahum 3:8 y Tebas cayó ante los asirios en el 663 a.C., por lo que Nahum debe haber sido escrito después de eso. Nínive fue destruida 50 años después de Noamón, 612 a.C. 2. Es probable que Nahum fuera escrito durante el apogeo del poder de Nínive. Estaba relacionado con Nínive, y fue entregado casi con seguridad cuando ella estaba en el apogeo de su poder. Morgan. 2:2-8, los juicios de un Dios misericordioso. Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios, y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar, y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira?
¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Nahum comenzó su profecía considerando el carácter del Dios que trae juicio. ¿Es Dios celoso? ¿Cómo se puede decir que Dios es celoso? El celo de Dios es amor en acción. Se niega a compartir el corazón humano con cualquier rival, no porque sea egoísta y nos quiera a todos para Él, sino porque sabe que de esa lealtad a Él depende nuestra vida moral. Dios no tiene celos de nosotros, tiene celos de nosotros por nosotros. Red Paz en Ley y Libertad. Se venga de sus adversarios. El hombre necesita entender que no puede pelear contra Dios y esperar prevalecer. Todos los que se oponen a Dios terminarán recibiendo venganza. Jehová es tardo para la ira, Dios es mucho más paciente que el hombre. Aunque hay un momento y un lugar en los que muestra su ira, no llega de forma rápida o aleatoria. La espada de la justicia de Dios está en su vaina. No está oxidada en ella, puede retirarse fácilmente, sino que es sostenida por esa mano que la vuelve a meter en su vaina, gritando, duerme, oh espada, duerme, porque tendré misericordia de los pecadores, y perdonaré sus transgresiones. Spurgeon. Y grande en poder, conocer el poder de Dios nos debe hacer confiar en su ayuda, porque Él puede ayudar, y temer su juicio, sabiendo que Él juzga con poder. No tendrá por inocente al culpable. Dios no es como un juez injusto que simplemente deja ir al culpable por un falso sentido de compasión. No podemos simplemente esperar que Dios diga, todo está perdonado cuando alguien pase de este mundo al otro. El pecado debe rendir cuentas porque Él no tendrá por inocente al culpable. Todos los pecados serán pagados ya sea en el infierno o en la cruz, pero Dios no tendrá por inocente al culpable. Nunca ha perdonado un pecado impune siquiera una vez, ni en todos los años del Altísimo, ni en todos los días de su diestra, no ha borrado Él ni una sola vez el pecado sin castigo. Spurgeon. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino. El poder de Dios es tan grande que controla las fuerzas más poderosas conocidas por el hombre. Una gran tempestad o torbellino no es nada para Dios, porque Él marcha en estos. Su ira se derrama como fuego. Cuando se resiste a Dios lo suficiente y se le rechaza con la fuerza suficiente, finalmente llega su juicio. Él es tardo para la ira, pero cuando ésta llega su ira se derrama como fuego. Comprender esto debería hacer que el hombre se arrepienta rápidamente y tenga cuidado de dar por sentada la paciencia de Dios. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Los que lo aman y confían en él ven la bondad de Dios y encuentran protección en su fortaleza, que es el mismo Señor. Recuerda que es solo un día, no es una semana, ni un mes, y Dios no permitirá que el diablo le agregue una hora más a ese día. Es un día de angustia. Hay un final para todos nuestros dolores. Spurgeon. Conoce a los que en él confían, no solo los conoce en el sentido de identificación, sino también en el sentido de relación. La confianza implica relación, y Dios conoce a los que en él confían. Una vez más, queridos amigos, esta palabra, conocer, aquí significa comunión amorosa. Dios nos conoce, conoce nuestras oraciones y lágrimas, conoce nuestros deseos, sabe que no somos lo que queremos ser, pero sabe lo que deseamos ser. Él conoce nuestras aspiraciones, nuestros suspiros, nuestros gemidos, nuestros anhelos secretos, nuestros propios castigos de espíritu cuando fallamos. Él ha entrado en todo. Él dice, sí, querida niña, sé todo acerca de ti, he estado contigo cuando pensabas que estabas sola. He leído lo que tú no pudiste leer, los secretos de tu propio corazón que no pudiste descifrar. Los he conocido todos, y todavía los conozco. Spurgeon. B. Jehová es bueno. Es de vital importancia que todos sepan esto. Dios es bueno en su mismo ser, es su propia naturaleza ser bueno. Dios es bueno independientemente, nadie necesita ayudarlo a ser bueno. Dios es eterna e inmutablemente bueno. Dios es bueno en cada una de sus personas divinas.
Dios es bueno en todos sus actos de gracia. Dios es bueno en todos sus planes y propósitos para nuestra vida. C. Más con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, teniendo en cuenta el carácter de Dios. Aunque es tardo para la ira y bueno, no podía pasar por alto para siempre el pecado y la rebelión de los asirios. Su fin en el juicio vendría como una inundación impetuosa. Y la inundación impetuosa se cumplió tanto figurativa como literalmente. Según relatos seculares, durante el asedio final de Nínive por parte de un ejército rebelde de persas, medos, árabes y babilonios, lluvias inusualmente intensas hicieron que los ríos se desbordaran y socavaran los muros de la ciudad, que luego se derrumbaron. Los ejércitos invasores entraron en la ciudad a través de esta brecha en sus defensas. Bois. 2. La consumación de sus adversarios también se cumplió literalmente. Estas personas no solo se perdieron de la historia, incluso la ciudad se perdió hasta que fue descubierta por los arqueólogos, a partir de la década de 1840. Bois. 3. El autor no está expresando algún sentimiento personal de reivindicación por algún daño del opresor, ni siquiera un chauvinismo nacionalista de que las naciones paganas deben ser castigadas. Más bien, Yahvé está aplicando su estándar universal contra el mal, sin importar quién sea el responsable. Baker. Ven Nínive destruida, Judá liberada. 1. 9-11, la destrucción de Nínive. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos, y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Él hará consumación, Nínive estaba lista para un juicio devastador. Este no era un castigo duro, esta era la destrucción total que vendría sobre la ciudad. La promesa no tomará venganza 2 veces de sus enemigos suena alentadora, hasta que nos damos cuenta de que no tomará venganza 2 veces de sus enemigos porque el juicio será muy severo la primera vez. B. Serán consumidos como hojarasca completamente seca. Los tallos secos de hierba sobrante estaban listos para ser consumidos por la llama más pequeña. Así de madura estaba Nínive para el juicio, y cuán completo sería el fuego del juicio cuando llegara. 2. 12-13, la liberación de Sión. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan, y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti, y romperé tus coyundas. Aunque reposo tengan, los enemigos de Sión se veían poderosos, estaban a salvo y tenían reposo. Sin embargo, serán devastados por el juicio que el Señor prometió. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. El pueblo de Dios se veía débil y afligido, sin embargo, Dios prometió que serían fortalecidos y restaurados. El poder de sus opresores sería quebrantado, quebraré su yugo de sobre ti. Y, ¿no podría el creyente de hoy, que está atrapado u oprimido por el pecado, pedirle a Dios que rompa el yugo del pecado? Hay que hacerlo con plena disposición a caminar en la libertad que Dios da, pero solo Dios puede romper el poder de las cosas que nos atan. 3:14. El fin de los inicuos en Asiria. Más acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Que no quede ni memoria de tu nombre. La ciudad de Nínive alguna vez fue instantáneamente reconocida como una de las grandes ciudades de poder del mundo. Dios prometió abatir tanto a esta ciudad perversa que perdería su legado y su nombre entre las naciones. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. En esta imagen vívida casi extrema Dios advirtió a Nínive de su juicio y destrucción venideros. 4:15. Bendición en Judá. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. El contraste entre el destino de los piadosos y los malvados fueron más que buenas noticias para Nahum y el pueblo.
de Dios. Y Isaías 52, 7 usa una expresión similar, pero Isaías se maravilla de la belleza de los pies de aquel que anuncia la paz. Nahum ciertamente estaría de acuerdo, porque los que traen buenas nuevas tienen hermosos pies. Estos se asocian con Dios para la salvación de los hombres. Los pies hablan de actividad, movimiento y progreso, y aquellos que están activos y en movimiento en la obra de predicar el Evangelio tienen hermosos pies. 2. En Isaías, la buena noticia es la venida del Mesías. En Nahum, la buena noticia es la derrota de los enemigos del pueblo de Dios. Apocalipsis 17 y 18 describen la caída de Babilonia, representando el sistema mundial y toda su estructura de apoyo. Apocalipsis 18, 9-19 muestra cómo los reyes y mercaderes de la tierra lamentaron la caída de Babilonia, pero Apocalipsis 18, 20 al 19, 6 muestra cómo el cielo se regocijó por la caída del sistema mundial. Lo que se lamentó en la tierra fue aplaudido en el cielo, y el mismo principio se aplica en la profecía de Nahum sobre la caída de Nínive. 3. Regocijarse no es en este contexto regodearse en la desgracia de los demás. Más bien es placer en la vindicación de Dios y sus promesas. Baker. Ve, celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos. Conocer la gracia y la misericordia de Dios para con su pueblo no debe hacer que el creyente sea descuidado en la obediencia. Debe hacer que el creyente sea más cuidadoso en obedecer cada palabra del Señor. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl